taller que hemos preparado en esta sesión, que es de carácter legal, y como veis tiene que ver con los contratos de agencia y de distribución, pero no vamos a centrarnos en definir qué son, cuáles son sus características. Nos vamos a centrar únicamente en aquellos aspectos que son más problemáticos en relación con ese tipo de contratos, que básicamente tienen que ver con las consecuencias derivadas de su resolución. A mí me gustaría que esto fuese un poquito práctico, o sea que... Si hago super distante, queda tancado. Ah, vale. No, tranquilo, ya está. Entonces, para empezar, me gustaría saber cuántos de vosotros tenéis experiencia exportadora. Sin miedo. Ya habéis oído a Xavier, ¿no? A exportar sin miedo y a levantar la mano también. Solo 3 personas, 4 empresas que están exportando. Veréis que hemos preparado esta presentación, un segundito, bueno, no veo la pantalla, con una primera pregunta. ¿Por qué exportar? Los que estáis exportando, ¿por qué lo hacéis? ¿Qué queréis conseguir con eso? Crecer. ¿Todos queréis crecer? Hoy por hoy ya, primero es sobrevivir, segundo, efectivamente es crecer. Pero yo creo que también depende de si creaste o no la empresa desde el inicio como propietaria exportadora o no, porque ya define qué vas a hacer y qué no. Muchas empresas ahora no les queda más remedio que empezar a exportar. Otras, en cambio, desde el inicio ya empezaron así. Ya tienen esa vocación. ¿Por qué os hago esta pregunta? Veréis que es muy importante saber lo que queremos a la hora de definir nuestra estrategia de implantación fuera. ¿Vale? Os he hecho aquí un gráfico que para mí es muy claro, ¿no? Tenemos varios parámetros: control, riesgo de dedicación de recursos y flexibilidad. Es una flecha que va de menos a más. Aquí tenemos los contratos de agencia y de distribución, que son los contratos de los que vamos a hablar hoy, y aquí tenemos una cosa que se llama joint venture, filiales de producción, empresa mixta de producción. Que esta flecha no os confunda. No es que para exportar primero empecemos aquí, para acabar aquí. Puede ser que suceda eso, pero no necesariamente. Esta flecha indica que lo que se quiere aquí o aquí es distinto. Por eso os preguntaba qué queréis cuando estáis exportando. No sé cómo quitar esto. Bueno, os pongo al principio. La exportación persigue la apertura de nuevos mercados. Lo que queremos cuando vendemos nuestros productos fuera de nuestro territorio es conseguir más clientes, crecer, vender más. Por eso firmamos un contrato de distribución o un contrato de agencia. Si lo que queremos no es conseguir más clientes, sino reducir nuestros costes de producción, el contrato de distribución o de agencia no es nuestra solución. Porque lo que tenemos que hacer es coger nuestra fábrica que tenemos aquí y llevárnosla a la India o a Turquía o a Brasil para reducir costes. Eso no lo vamos a conseguir con un contrato de agencia o de distribución. Por eso digo que es muy importante tener claro qué queréis cuando os planteáis exportar. ¿Vale? Resumido lo que os he dicho, los objetivos perseguidos determinan la estrategia de implantación. Si quiero nuevos mercados, implantación comercial, agencia o distribución. Si quiero reducir costes, voy a necesitar una implantación directa. Os he dicho que no íbamos a definir lo que era el contrato de agencia y el contrato de distribución, pero para poder hablar de las consecuencias de su resolución, querría que alguno de vosotros intentase definir lo que es un contrato de agencia y lo que es un contrato de distribución. A ver si lo conseguimos entre todos. ¿Qué os parece que es una agencia? Es como un delegado. Es como un delegado. La delegación. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué haría el delegado por nosotros? El delegado pertenece a tu compañía. Pertenece a tu compañía.
Él dice, Una agencia, en principio, no es esto. Una agencia es, hay un señor que representa a tu compañía, lo cual no implica que forme parte de ella, simplemente representa a tu compañía y intenta vender y promocionar tus productos. Y a cambio tú le das una contrapartida que puede ser una comisión o otra cosa. Y entonces el contrato de distribución, ¿qué sería? Es algo muy parecido, pero exactamente no es lo mismo, porque el distribuidor asume los riesgos de sus clientes locales. Con el agente, generalmente, eres tú el que asume el riesgo del cliente final y él cobra la comisión. El distribuidor te compra y luego revende, con lo cual asume el riesgo de su cliente local. Él tendría que estar en un curso superior, claro, lo ha explicado muy bien, lo ha explicado muy bien. Para que no os olvidéis nunca de la diferencia entre un agente y un distribuidor, lo más fácil es pensar que el distribuidor revende. El distribuidor me compra a mi fabricante y me paga. Y una vez tiene el producto comprado en su almacén, lo revende a los clientes finales. ¿Qué gana el distribuidor en esa operación? Pues el margen. Compra más barato y vende más caro. Y la diferencia entre el precio de compra al fabricante y el precio de venta al público es su beneficio. El agente, como bien decía vuestro compañero, normalmente no asume la operación en nombre propio. Lo que hace es promover operaciones en nombre del fabricante. Busca clientes. Lo que tú decías, delegado, se parece mucho al representante de comercio, que sí es una persona que forma parte, o a cualquier comercial que podamos tener en plantilla. Pero el agente es otra cosa, el agente es independiente. Tenemos dos empresarios, fabricante y agente. Uno fabrica y el otro lo que hace, su actividad consiste en la representación de mis productos, de los míos y de los de otro. ¿Vale? Os he puesto aquí, para que ya lo tengáis para siempre, la definición. Y antes de eso, quería comentaros una cosa. El contrato de agencia está regulado. En España hay una norma, que es la ley del contrato de agencia, que me dice cuál es el contenido de ese contrato, cuáles son las partes, me da la definición de un contrato de agencia y me regula determinados aspectos relativos a la agencia. Pues en caso de resolución, si tienen que pagarme algo, qué voy a cobrar. Perdonad una cosa que he olvidado, el agente, así como el distribuidor, su beneficio era el margen, el agente cobra del fabricante una comisión. Esa comisión puede ser o un importe fijo que ya pactó desde el principio o un porcentaje de las ventas que realice. ¿Vale? Tenéis aquí la definición. Es una persona física o jurídica, porque también puede ser una sociedad, que se obliga frente a otra, que es el fabricante, de manera continuada y estable, esto es muy importante, a cambio de una remuneración, a promover, es decir, solo fomentar operaciones o a promover y concluir actos por cuenta y en nombre ajenos. Gran diferencia con el distribuidor. Por cuenta y nombres ajenos, como intermediario y dependiente, y sin asumir, salvo el pacto contrario, el riesgo de las operaciones. Insisto, hay un contrato que nos regula la agencia. El contrato de distribución. Gran diferencia con el contrato de agencia. Es lo que los abogados llamamos un contrato atípico, que quiere decir que no hay ninguna norma que regule el contrato de distribución. En el otro caso, muy fácil. Ley sobre el contrato de agencia. Yo voy allí, me la leo y más o menos ya sé de qué estamos hablando. El contrato de distribución no se regula en ningún sitio de forma específica. La Cámara de Comercio Internacional sí que lo regula, imagino. Hay un convenio que regula la compraventa internacional de mercancías, pero es la compraventa internacional de mercancías, no el contrato de distribución, que tiene una naturaleza específica. Yo tengo una relación con una persona estable y eso se tiene que regular de alguna manera. Otra cosa es la regulación de la compraventa internacional de mercancías. Yo hoy te vendo a ti, mañana te vendo. ¿Qué pasa? Lo vamos a ver ahora. Que como no hay una regulación específica del contrato de distribución, pues ¿qué hacemos? Cogemos lo que tenemos. Y algunas veces regulamos el contrato de distribución como una compraventa internacional de mercancías. Pero, por ejemplo, eso no te serviría si tu distribuidor también fuese español, que también puede suceder, O sea, tú eres catalán y quieres distribuir productos en Extremadura.
y te buscas un distribuidor allí. ¿Por qué pensáis que hace falta esta figura del agente o del distribuidor? Tanto si quiero irme a Extremadura como si me quiero ir a Turquía o a la India o a China. Porque ellos están en el mercado local, lo conocen mejor, la cultura, la forma de hacer las cosas. Importante que recordéis que no está tipificado en el derecho español y que es una reventa. Son empresarios independientes, uno le compra a otro para revender asumiendo el riesgo. Os digo una cosa que quizás habéis oído, hasta hace relativamente pocas semanas se hablaba de un borrador de un proyecto de ley de distribución. Ese proyecto apareció cuando hace algún tiempo en una de estas leyes de presupuestos o de acompañamiento se reguló la distribución de los vehículos, de los automóviles y vehículos industriales. Ese proyecto que llevaba, yo creo que alrededor de 1 año y medio circulando, hace pocas semanas el gobierno dijo que no iba a aprobarlo, ¿vale? O sea que por eso en la slide anterior yo os decía, hasta el momento no se regula, porque preparé la presentación un poco antes de que el proyecto dejase de existir, ¿vale? Ahora mismo no está previsto que en España haya una regulación de este tipo de contratos. Aquí no vamos a entrar, porque esto, digamos, era la parte introductoria y lo que quiero es centrarme en el tema de la resolución. Pero os he puesto este cuadro comparando las características del agente y del distribuidor en cuanto a la actividad que realiza, la infraestructura que necesita, el riesgo que asume, la remuneración, etc. ¿Vale? Es lo que ya hemos hablado y esto solamente es un resumen. Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, bueno, me ha parecido ver que has hablado del contrato de agencia regulado por una ley española, pero estamos hablando de exportación, entonces aquí eso no aplica, ¿no? Sí. Entonces, para cada país me imagino que será un caso concreto y regulado por la ley local o lo que sea. Pero estamos dando por hecho de que nuestro agente ha firmado un contrato y a veces no siempre es así. La pregunta es, ¿en qué situaciones tenemos más acotado en relación con nuestro agente bajo contrato o fuera de este? Vale. Y en según qué países, ¿no? ¿Cómo aplica eso? Dos preguntas muy importantes y muy adecuadas. La primera, yo estoy hablando de ley española y estamos hablando de exportar. La exportación implica vender nuestro producto fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué viene esta y me habla de la ley española? Porque nuestra recomendación como abogados, a pesar de que la ley de agencia es una de las leyes que por lo general tiene como vis atractiva el domicilio de la gente, lo que tenemos que intentar cuando nos vamos fuera es dominar la situación. ¿Cómo podemos dominar la situación? Aplicando la ley en la medida que el país de destino lo permita, que conocemos la de nuestro ordenamiento, porque a lo mejor esta ley de agencia del 92 nos suena chino, pero es que la leemos y la entendemos, pero es que la ley china no la vamos a entender ni leyéndola. Perdona una cosa, entonces tú, o sea, las partes pueden elegir la ley aplicable. Como regla general, hay alguna excepción. Entonces, en cada país en el que queramos exportar, deberíamos, o sea, el manual nos dice que deberíamos preguntar, ¿podemos aplicar la ley de agencia española o tenemos que aplicar la ley local? Eso en la redacción del contrato, ¿no? Sí, espera, que ahora voy a la segunda pregunta. Él va más lejos y dice, y estamos asumiendo que hay un contrato. Yo os pregunto, ¿qué es un contrato? Siempre es un Un acuerdo verbal. aunque sea verbal, es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Tendemos a pensar que cuando no tenemos un papel que regula nuestra relación, no hay relación. Pero si tú mañana le sirves un pedido a un cliente ruso y emites una factura, eso es un contrato. Lo que pasa es que es un contrato donde vas a tener varios problemas. Un tema de prueba sobre su existencia. Tienes la factura, si te la paga, he comprado o vendido, ahí está el contrato de compraventa. Pero el segundo problema es que no sé en qué términos he suscrito ese contrato. Si me puedo poner un paréntesis, estás hablando de un contrato de compraventa con un cliente final, pero la gente está en medio. No, te he puesto ese ejemplo para que tú pudieras visualizar la entrega y la factura y que eso ya es una relación.
Con un agente, pues tú tendrás pagos de comisiones cada mes. Cada mes tú le pagarás, le emitirás una factura por servicios, él te emitirá una factura por servicios prestados. Empezaréis en el año 98 y en el año 2012... Eso te da un registro, ¿no? A partir de ahí sí que hay una constancia de un pago de comisión y una relación comercial con esta persona. Pero si no hay ningún contrato sin firma, vuelvo a las preguntas. Si yo tengo que firmar un contrato, ¿qué poder tengo para utilizar la ley local? ¿O qué fuerza tiene mi agente para utilizar la ley francesa o Si no es un tema imperativo, por ejemplo, la ley española, en el último artículo, te dice la ley española de agencia. La ley española se aplicará a todas las relaciones donde el agente tenga su domicilio en España. Un ruso. ¿No será el caso? No, por eso te digo, tú cuando te vayas a vender a Alemania, tendrás que ver, uno, si en Alemania hay ley de agencia. Dos, si la ley de agencia alemana tiene alguna previsión como la española que te diga que la ley de agencia es imperativa para agentes alemanes. Si la ley alemana te dice eso, no te queda más remedio que someterte a la ley alemana. Lo pongas por escrito o no lo pongas por escrito. ¿Vale? Si la ley alemana no te dice eso, tú podrás hacer lo que quieras y podrás imponer o intentar imponer la ley española como ley que rija tu relación. Decía que las preguntas eran muy oportunas porque el tema de jurisdicciones y de conflicto de leyes es uno de los más difíciles desde un punto de vista técnico, porque desde un punto de vista de negocio pues está el de vender, en las relaciones internacionales. Nosotros, ¿qué hacemos como abogados? Cuando viene un cliente al despacho, normalmente le hacemos un contrato marco, estándar, para que él lo pueda utilizar en todos los países donde tenga una actividad de exportación. Y ese contrato lo sometemos a ley española, porque es lo que queremos. Y le ponemos una nota a pie de página diciendo es conveniente que esto se revise por un abogado local en cada caso, para ver si ese pacto que estamos poniendo y que si las partes lo firman, aquí estamos hablando de contrato escrito, si no firmas un contrato por escrito, tienes la dificultad de probar qué ley querías que se aplicase a tu contrato. Veréis que al final he puesto unas recomendaciones prácticas. Una de ellas es firmar siempre un contrato por escrito, porque la gente piensa que porque no tiene contrato por escrito, no tiene contrato, relación obligacional. Y el contrato siempre existe cuando hay una voluntad de las partes de comprar y de vender, o de ser un agente y ser un principal. ¿Vale? Os decía al principio, nos vamos a centrar hoy en lo que genera más problemas en un contrato de agencia y un contrato de distribución. La resolución. ¿Por qué creéis que es así? Y esto liga con el tema del contrato. En la agencia es un poco menos complicado porque hay una ley que me dice qué pasa cuando yo termino mi relación y me lo regula. Me dice, pues tú, fabricante, si terminas el contrato sin causa tendrás que pagar unas cantidades. La vamos a ver ahora. En el contrato de distribución no pasa eso. ¿Qué hacemos? Mientras la relación, antes Xavier en la otra sesión lo comparaba con una relación matrimonial, ¿no? Esto de la exportación y tu socio, tal. Es que es así. Mientras las cosas van bien, agente y principal, fabricante y distribuidor, no piensa si tienen contrato o no. Pero cuando resulta que las cosas empiezan a ir mal y el distribuidor pues ya no solo vende tus productos, sino vende los de otro, que son competidores tuyos, y reduce tu cartera de clientes y tus ventas y todos tus ingresos, y quieres resolver, al final, ¿quién decidirá que se le paga o que no? Si no tienes contrato. Un juez. Un juez. ¿Vale? Centrándonos en el tema de las indemnizaciones, digamos que era el objeto de la sesión o del taller de hoy. La ley de agencia regula dos tipos de indemnizaciones. Espera, vamos a pensar un poco. Una es la indemnización por clientela. ¿Qué os parece que puede ser esto? Acordaros que hemos dicho que la gente lo que hacía era promover actos de comercio, promover operaciones de venta para su principal. ¿Qué puede ser la indemnización por clientela? Aportación de nuevos clientes.
aportación de nuevos clientes, fondo de comercio, ¿no? Se supone que si yo en el año 2000 firmo un contrato de agencia con un agente ruso, lo que quiero es que ese agente me consiga clientes. Y a lo mejor en el año 2000 en Rusia no tengo ni un cliente y en el año 2012 tengo 8. Esos clientes son clientes míos, fabricante. Recordad que hemos dicho que el agente promueve actos de comercio para otro. Pero quien tiene la relación, quien tiene el contacto, quien en el día a día se entrevista con esos clientes, es el agente. Quien los ha conseguido para mí es el agente. ¿Vale? La indemnización con clientela tiene que ver con eso, con el fondo de comercio que se genera durante la vigencia del contrato. ¿Y la ley qué nos dice? Pues que para que se dé esta indemnización tiene que haber una extinción total del contrato de agencia y matiza, ya sea por tiempo determinado o indefinido, y que se hayan aportado nuevos clientes o que se hayan incrementado los clientes que yo ya tenía. En el ejemplo que os ponía era muy fácil. Yo exporto ex novo a Rusia, primero tenía 0 clientes y cuando quiero resolver la relación tengo 12. Ha habido aportación de clientes. ¿Vale? A lo mejor yo ya estoy vendiendo en otro país y lo que hace la gente es incrementar esa cartera que tengo. ¿Vale? En esos casos, cuando yo resuelvo el contrato de agencia que tenga firmado por un plazo determinado o por tiempo indefinido y ha habido un incremento de la clientela o aportación de nuevos clientes, la ley me dice que yo, fabricante, que resuelvo, acordaros, tengo que pagar solo si resuelvo. Mientras no vaya resolviendo, yo ya le voy pagando su comisión. Tendré que pagar esa indemnización si la actuación de la gente durante la vigencia del contrato continúa produciendo beneficios al principal después del contrato. Y además, esa indemnización resulta equitativa y proporcional porque se hayan establecido pactos de no competencia o porque yo deje de ganar comisiones o otras circunstancias del caso. Esto que sobre el papel es relativamente fácil, genera en la práctica muchos conflictos. Y acordaros que aquí por lo menos hay una ley que nos dice lo que pasa. Si yo resuelvo un contrato de agencia y el agente ha conseguido clientes para mí, yo tendré que indemnizarle por esos clientes, porque cuando se termina la relación, yo, fabricante, voy a seguir aprovechándome de esos clientes, voy a seguir vendiéndoles a esos clientes. ¿Qué hay que pagar en concepto de indemnización por clientela? Pues en principio esa indemnización será la que las partes acuerden. ¿Vale? Fabricante le comunica al agente que resuelve el contrato y acto seguido, ¿qué pasará? ¿Qué querrá pagar el fabricante por indemnización por clientela? Lo mínimo o nada. Yo te diría que nada. ¿Y qué querrá el agente? Mucho, lo máximo. Querrá mucho. La ley no nos dice el importe exacto que tiene que pagar, dice las partes tendrán que ponerse de acuerdo, pero sí nos da un máximo. Como máximo será el importe medio de las remuneraciones percibidas durante los últimos 5 años de vigencia del contrato, y si el contrato ha sido por menos de 5 años, durante ese plazo. Perdona que sea un pesado. No. ¿Qué ley dice esto? La ley del Español. contrato de agencia. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, cuando firmamos un contrato, tú como fabricante que estás en España, vas en el contrato marco. Otra cosa es que tú me digas, es que yo llevo 10 años exportando y nunca he firmado un contrato. ¿Vale? Yo te pregunto, ¿has tenido algún problema alguna vez? Seguramente me dirás, no, ninguno. La primera vez que tengas un problema, firmarás un contrato. Porque es lo que sucede. La mayoría de nosotros, y esto también pues, lo hacemos en nuestra vida cotidiana, vamos tirando. Si las cosas no salen bien, no adoptamos medidas. La primera vez que tengas un problema, que vendrá por la resolución, dirás, esto no me pasa más, firmo un contrato. Y tú, ese contrato lo someterás, tú como fabricante, vas allí y dices, mira, agente,
chino. Este es el contrato que yo quiero firmar contigo. El agente chino puede hacer ley española, pone al final, la última cláusula. Y este contrato se somete a la ley española. Y es más, si hay alguna controversia entre nosotros, ¿quién decida? Juzgados y tribunales de España, como campeones, en China, Y le pones este contrato delante al chino. El chino puede hacer dos cosas. Firmarlo, y tú tienes un contrato estupendo y que te protege mucho desde un punto de vista de derecho español, o el chino puede decir, no, yo esto no lo firmo. Si tú quieres venir a vender aquí y contratar conmigo, tú firma un contrato de agencia sometido a ley china. Ahí ya entra en juego la negociación, pero negociarás la cláusula de ley aplicable como negociarás el porcentaje de comisión que le pagas. Claro. Eso sí consigo firmar un contrato, ¿no? Efectivamente. Pero es posible que no se firme ningún contrato, entonces en ese caso... Normas internacionales de conflicto de ley que os decía antes. Habrá que ver. O sea, no te puedo decir porque en cada país es distinto. Es distinto en Alemania, es distinto en Brasil, es distinto en Dubái, es distinto en China, es distinto en India. Lo que puedo explicarte por mi experiencia es que hay muchos países europeos que la ley de agencia la regulan como en España. Donde está el agente, domina la ley. ¿Vale? Pero no te tienes que quedar ahí, porque, por ejemplo, nuestro Código Civil también te da normas de prelación o de elección de las leyes. Yo siempre puedo elegir la ley aplicable, porque incluso este artículo que parece tan claro de la ley de agencia, que te dice que la ley de agencia española se aplica cuando el agente es español, hay jurisprudencia que te dice que eso solo es respecto al tribunal, no respecto al contenido del contrato. No sé si te respondo. Sí, gracias. No te interrumpo más, perdona. No, es que este es uno de los temas más complejos. De todas formas, todo lo mismo. Está regulado, está bastante tipificado, al menos como regulado en el contrato de la Cámara de Comercio Internacional. Y siempre, aunque tú pongas lo que quieras en tu contrato, da igual. Si eso va, digamos, está en oposición a la ley local, pasará, permanece y es vigente la ley local en el país que está en Francia o China o lo que sea, ¿no? Si lo que tú has puesto en tu contrato va completamente en oposición a la ley local, tu contrato no sirve de nada. Eso es otra cosa, que este es otro punto importante y esto tiene que ver con la ejecución de sentencias en el ámbito internacional. Os lo explico muy rápido. O sea, tenemos un contrato estupendo que os digo, firmado con un chino, ley española, y el chino lo firmó. Oye, mira, por lo que fuese, lo firmó. Tenemos un conflicto y yo demando al chino en España. Y fíjate que incluso un juzgado español dicta una sentencia condenando al chino a cumplir el contrato. Sentencia española. Tienes que ejecutarla en China. Son dos cosas distintas. Habréis oído muchas veces en otro ámbito, sí, lo han condenado a pagar, pero es insolvente. A ver qué hago con la sentencia. Pues esto es lo mismo. Tengo una sentencia española y tengo que ejecutarla en otro país. El reconocimiento de sentencias extranjeras exige un procedimiento que es procesal, está tasado en la ley de enjuiciamiento civil, que hay que seguir para poder ejecutar una sentencia en España. Por eso os decía, estamos viendo la ley española porque es nuestro marco y el que vamos a intentar aplicar. Pero cuando vayáis fuera, tenéis que confirmar si hay alguna norma imperativa local que impida la aplicación de la norma española. ¿Vale? Una cosa, porque ¿hay algún caso en el que de país de que no hay indemnización? O sea, yo mi pregunta a veces cuando tengo que hacer algún contrato con alguna gente fuera de la Unión Europea es, en el contrato que yo hago en los modelos, le pongo cláusulas de indemnización, con lo cual ya me mojo porque ya le pondré que en caso de que vaya mal le voy a pagar bla. Tú como fabricante eso no lo tienes que hacer nunca. Yo te diría que lo contrario, lo que tienes que hacer es decir que en caso de resolución no le pagarás ninguna indemnización. Sí, si ya pongo la cláusula que no lo voy a pagar, entonces es discutir porque seguro que me dice, pues yo lo que decía, si no pongo nada, ¿se entiende que no pago o no. Es como dejar el campo muy abierto? No, si no pones nada, habrá que estar a la ley aplicable. Si tenemos un contrato donde nosotros hemos optado por la ley española, aunque no pongas nada, si se dan estos supuestos, incremento de la clientela de la que tú te aprovechas después de la resolución, vas a tener que pagar una indemnización por clientela, sí o sí.
Y si se aplica la ley local, habrá que ver qué regula la ley local. No me lo sé de memoria, pero yo te diría que no me he encontrado nunca con un país que diga en su ley, si resuelves no hay derecho a indemnizar. Porque aquí, como en todo, siempre se presupone que una es la parte débil y otra la parte fuerte, o que tiene una posición más dominante. Y aquí pues se presupone que el fabricante, el principal, tiene una posición más fuerte, como en el ámbito laboral, que siempre se protege al trabajador. Pues aquí las normativas locales intentan proteger a la gente. Vale. Perdona. Sí. Eso quiere decir, cuando hablas de resolución, que incluso un contrato que hayas podido firmar a 2 años, una vez que finaliza ese contrato, la gente tiene derecho a la indemnización, Sí. aunque esté por tiempo pactado. Fíjate, habíamos visto en la página anterior que es extinción total. Esto es muy importante, porque dices, no, mira, es que no he extinguido el contrato totalmente, es que antes tenía exclusividad y ahora no la tiene. Eso no me daría derecho a la indemnización por clientela. Tiene que ser una resolución total del contrato, y sea por tiempo determinado o indefinido. Si yo si yo tengo un contrato pactado por 2 años y a los 2 años no renuevo o no firmo un nuevo contrato, tendré que indemnizar por clientela. La ley te dice, fíjate que la ley te dice expresamente con independencia de la causa de resolución, excepto en los casos que la ley establece que no procede. ¿Cuáles son? Os los he puesto aquí. Cuando el agente no tiene derecho a la indemnización por clientela, pues cuando el fabricante lo resuelve porque ha sido el agente el incumplido, resulta que la gente está en el sofá de su casa todos los días y hace 6 meses que no hace ni una venta, y aquí podréis decir, hombre, pues que lo resuelva o no, no le voy a pagar comisiones, pero a lo mejor tengo una página exclusiva con él y mientras tengo su contrato en vigor no puedo firmar un contrato de agencia con otro, ¿vale? Pues la ley me dice que si el agente está incumpliendo, yo, fabricante, puedo resolver el contrato sin necesidad de pagar esta indemnización por clientela. Esto, que parece una tontería, es muy importante. Muchas veces vienen al despacho clientes y dicen, es que quiero resolver el contrato, y les hacemos el cálculo. Mira, te va a costar tanto. Hombre, pero es que resulta que él hace 3 años que tendría que darme mensualmente una lista de clientes y no me la da, es que está incumpliendo. Hombre, pues muy bien, pero lo hubieras pensado hace 3 años, porque quien calla cuando tiene algo que decir, otorga. Y no es que eso suponga una renuncia a tu derecho, pero te lo pone más difícil desde un punto de vista procesal para resolver el contrato, ¿vale? Si mantenéis una relación con un tercero y veis que está incumpliendo sus obligaciones, al menos dejad rastro. Porque a lo mejor en ese momento, desde un punto de vista de negocio, no os interesa resolver ese contrato, y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Pero, y dejando rastros, enviarle un email reclamando, oye, ya sabes que de acuerdo con tal, tendrías que mandarme esto, estás incumpliendo, me reservo derechos, ¿vale? Si tienes un contrato donde pone que es tu agente exclusivo en un territorio, y en un momento dado dices, mira, como no le quiero pagar, no resuelvo totalmente, pero sí te quito la exclusividad. Primero, ¿puedo hacerlo? Segundo, ¿qué supone? Mira, cuando tú tienes un contrato con unas condiciones, esas condiciones no se pueden cambiar a menos que haya como un acuerdo entre las partes. Decir, tú eres mi agente en exclusiva, y al cabo de 2 meses decir, me lo he pensado mejor, no lo eres, es lo que nosotros llamamos una modificación unilateral del contrato. No puedes hacerlo, y si lo haces, dices, pues mira, por la vía del medio, tú eres mi agente, pero voy a trabajar con otro. El agente tendría derecho a resolver el contrato porque lo estás incumpliendo, ¿vale? Una pregunta. Cuando hay resolución, según la LCA, suele haber... O sea, ¿qué pasa con los clientes? Es decir, la agencia está vendiendo por cuenta mía, pero en cuanto yo resuelvo él o con un acuerdo se resuelve el contrato, esos clientes, el agente podrá ir por cuenta de mi competencia, mira, pasa mañana. A ver. Entiendo que sí puedes pactarlo, que es difícil que lo respeten, pero ¿qué dice el espíritu? Los contratos de agencia, en los contratos de agencia la naturaleza es que esos clientes son míos. Yo resuelvo un contrato y ya tendré un contrato con otro agente para que empiece a vender a esos clientes y a otros por mismos.
La ley de agencia prevé la posibilidad de pactar cláusulas de no competencia postcontractual. Tienen una duración determinada y un ámbito territorial determinado. Eso te cubriría 2 años de tranquilidad con tu cliente, si lo pactas. Porque si no lo pactas expresamente y por escrito, si no tienes contrato escrito, no puedes obligar a un agente a no competir, el agente al día siguiente podrá vender productos para otro. ¿Y qué hará? Pues intentará tirar de la gente que ya conoce, aunque los clientes sean del fabricante. Pero eso, que está muy claro, los clientes son del fabricante, no podrás impedir que la gente empiece a hacer actos de comercio en cuenta de otro, incluso por cuenta propia, a menos que hayas pactado una no competencia postcontractual expresamente. Pero así que he dicho que no te haría Que no, de verdad, es lo que ¿no? siéntete libre, va a preguntar. Si algo no lo sé, te lo digo y ya está. Debe ser la ley local, ¿no?, la que regula en el caso de que no exista ningún contrato, si yo decido terminar. La ley aplicable. ¿Le tengo que pagar o no? Si él está incumpliendo, porque es mi opinión que pueda estar incumpliendo, pero no hay nada que lo demuestre, no hay ningún contrato firmado, entonces imagino que en la mayoría de los casos será la ley local del país de la gente, ¿no?, donde se tenga que ir a rascar o a ver qué dice, ¿no? ¿Saber? Sí, en la mayoría de los casos sí, pero ten en cuenta que lo que determina la ley aplicable no es por definición el domicilio de la gente, sino en el ámbito internacional lo que se conoce como puntos de conexión. Puntos de conexión. Tú aquí tienes un punto de conexión que será España, que es donde yo fabrico, y un punto de conexión que será donde esté la gente, que es donde se venden los productos. Otra vez, ¿qué punto de conexión es más fuerte? Habrá que verlo en el país en concreto, si hay alguna ley que tenga vista atractiva o no. Pero, ¿qué sería lo normal, lo que pasa en la práctica? Tu fabricante español quieres demandar a un agente con el que no tienes contrato por escrito. Alemán, ¿qué harás tú? ¿A ti qué te pide el cuerpo? Sin saber nada de derecho. No, intentaría negociar una salida sin vale, pagando lo pero mínimo imagínate que no te queda más remedio que demandarlo. Básicamente porque hay un incumplimiento flagrante de lo que sería la razón normal, ¿no? Ese era lo más alto con otra marca o con la competencia. No sé qué lo hace. Hablarlo con él o ver qué... Eso es lo primero. Hay mucho que dice, más vale un buen acuerdo que un buen pleito. Un mal acuerdo que un buen pleito. Siempre, cuando tú te encuentras en esas circunstancias, ¿qué haces? Vas a verlo, le hablas, esto no puede ser, lo sabes, que haces un trabajo, yo lo sé, es que me estás haciendo los clientes, es que ya vas con mi catálogo, es que vas con mi catálogo de otro, y vamos a acabar esto. O sea, a lo mejor te encuentras a una gente que te dice, es verdad, mostrar, mira, lo siento mucho. La mayoría intentará sacar algo de esa sensación, porque poco o mucho tendrás clientes que hay que conseguir. A lo mejor no, y aceptar la solución sin problemas, pero si no te la acepta y no tienes contrato, ¿qué harás? Si tú ya has sido 5 veces a beber, ya te has ganado 50 emails, y el tío sigue de vez en cuando pidiendo la comisión, porque eso se le hace clientes que ya tienes sin que él te haga la comisión. Que sigue pidiendo la comisión, que eso es lo que pasa. Tú dices, que no puede ser, es que no solo es que esté pagando la sino que estoy perdiendo el negocio porque no promueves mis ventas. ¿Qué harás? ¿Qué te pide el juego? Lo demandas. ¿Dónde pones la demanda? Demandarlo ya requiere un esfuerzo y un coste, ¿no? No harías nada. Bueno, es que lo he contestado antes, intentaría negociar con él una salida para que abandone la agencia de marca. Si no lo quiere, pues no tenía ninguna otra salida que ir a juicio, supongo, no lo sé. ¿Y dónde pondría la demanda? ¿En España o en Alemania? No sé, esto no lo sé. ¿Qué te resultaría más fácil? Tenerlo aquí, por supuesto. Hombre, lo que deberías hacer es pedirle asesoramiento a un abogado y decir, tengo que demandar, ¿dónde tengo más posibilidades de éxito? Porque esta es otra. Puede ser que una ley sea más proteccionista de la gente que otra. Entonces tú analizas las dos posibles de esas aplicables. Es que por eso decía que es una cuestión muy complicada. Y después resulta que la ley alemana me beneficia más como fabricante. Podríamos hablar de nadie.
Y si fuese la española, tendríamos que meterla en España, siempre con base jurídica. Si ya el punto de elección clarísimo fuese la ley alemana, pues ya no tendríamos que perder el tiempo, diríamos, Alemania. Pero muchas veces las cosas la mayoría de las veces en el ámbito internacional, y esa es la gran complejidad, pero en todo, es que hay dos ordenamientos. Y tenemos que manejar temas de negocio y aparte tenemos que manejar temas de relaciones como este que son muy desagradables. Vale, hemos dicho cuándo hay derecho a la indemnización, en qué consiste y cuándo no procede. Estamos diciendo cuando la parte incumple, solo la falta que se incumple que tiene que ser pagado. Tampoco tiene que pagar la indemnización cuando resuelve el contrato se la hace. La ley dice excepto que resuelva, porque yo fabricante te estoy incumpliendo por causa social ambiental, o que resuelva como consecuencia de la edad, la servida y la no debería medio que resuelve el contrato, invalidez o enfermedad. En esos casos, a pesar de que la resolución la inicie el agente, tiene derecho a la indemnización por incumplimiento. Cuando haya una cesión de derechos con consentimiento del titular, ahí tampoco procedería la indemnización. Vale, la indemnización para no se perjuicio. Se titula la ley de derechos de indemnización, la ley de daños y perjuicios. Fijaos que eso es allá aquí, duración indefinida. En el caso de cesión, cuando empezaba la gente, esa hasta... Si el nuevo afectado de la creo que es poder, ¿cuántos años hay? ¿Solo un año de derechos o 5 años? Sí, no sé. Este tema también me plantea nunca. Si hay una cesión de todos los derechos y obligaciones del contrato, yo tengo que pagar un contrato contigo y tú cuando me has determinado dices, oye, me voy a ir a otra cosa, este contrato se le cede a él. Él arrastra esa mochila de los 5 años o empieza desde cero. Tengo dudas que aquí habría una subrogación en todos los derechos y obligaciones. Entonces, igual que arrastraría la antigüedad del contrato con sus nuevos contratos, si es un contrato ya toda la historia, tengo dudas, no sé si para no me voy a dar un calendario curioso en casos. Os decía que la indemnización por daños y perjuicios os había narrado que tiene lugar cuando se resuelve un contrato con duración indefinida. Acordaros que la indemnización por ley decíamos que aplicaba tanto si se resolvía un contrato de duración indefinida como de duración determinada. ¿Qué sentido tiene que la obligación de la indemnización por daños y perjuicios solo aplique los contratos de duración indefinida? ¿Qué eso ocurre? En un contrato de duración determinada, sea de un año o de 5, yo agente sé lo que tengo. O sea, sé que al cabo de 2 años el contrato se va a acabar. Entonces, en el contrato de duración indefinida, no. Yo tengo unas expectativas de derechos y ingresos toda la vida. En el contrato de 2 años yo haré un tipo de inversión o un tipo de decisión. En otros contratos, pues a lo mejor hago una inversión sin límite porque tengo unas expectativas de retorno. Por eso la ley dice que la indemnización por daños y perjuicios solo procede la que regula la ley. La que regula la ley cuando se resuelve un contrato de duración indefinida. Cuando los contratos son con renovación tácita anual, ¿se consideran indefinidos? Este es el truco, ¿no? O sea, como la ley prevé 2 tipos de indemnizaciones y una de ellas solo procede de cuando es indefinida, ¿qué hace el pasajero? Hombre, firmamos contratos de un año y decimos que se renueve tácticamente. Esa es la recomendación que nosotros hacemos siempre en nuestros expedientes, ¿vale? Para que esa estrategia, para que firmar un contrato de ese tipo evite realmente el pago de esta indemnización, hay que ser cuidadoso.
Por ejemplo, estarías mejor protegido si dices que esa renovación tendrá un máximo de 5 años. ¿Vale? De todas formas, a pesar de que no se incluya el límite máximo de la duración, nosotros recomendamos siempre firmar un contrato de duración anual, bianual, que se prolongue ¿vale? Porque si evitamos de la entrada de este tipo de beneficios. Los daños prejuicios son los que acabamos. Esto ya es tema de juego. Normalmente estaremos de acuerdo en la clase tribunal, el que sea el que decida. La ley dice que en todo caso lo que tendremos que pagar son los gastos que haya la inversión que haya realizado la gente a instancias del empresario que no se hayan amortizado. Dentro de los años también podría estar el procesante, que es lo que dejamos de ganar, ¿no? Si yo hace 10 años trabajo contigo y cada año he ganado 10, pues puedo entender que la negociación con las supervisiones es el procesante. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca había podido resolver el contrato de relación indefinida. Comete un error, que es no poner relación con contrato, y nunca más voy a poder deshacer ese error. No. La ley dice que este tipo de contratos se puede resolver con un aviso. O sea, lo que se quiere evitar es el abuso. Si te da para renovar un mes por año de vigencia. Y si ha durado, no me gusta de memoria, pero 19 meses por año de vigencia, creo que un máximo de 6. Y si ha durado un contrato de menos de un año, creo que son 2 meses de preaviso. ¿Vale? Es para evitar que existan situaciones de abusos del fabricante. Bueno, la acción se escribe al año, desde la extinción del contrato. Yo creo que la canción se lo he visto muy bien en el retorno, va muy bien, Ya me había estado ahí contando por preguntar de él, pero no conocía, pero siempre hay uno. El contrato de distribución. La complejidad sería la agencia tenemos una ley, la española, que a veces era aplicable y a veces no, pero que al menos nos dice es y cuándo proceden las indemnizaciones. En la distribución, ¿vale? No existe prepresión de nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues habrá que estar a lo que pagan las partes. Después vemos qué pasa si las partes no han pagado nada porque tienen un contrato legal, donde lo único que han acordado es el precio de venta y las condiciones de regalo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? El negocio es el negocio, va al mercado de turno y además piensas que oye, no esto o eso o es nunca. ¿Y qué paga? Pues un papel, el precio de venta y poca cosa más. Y con cada lado me tiene que pedir y qué pasa si el producto se deteriora o cómo paga, con qué límite. Entonces ya te olvidas incluso de revelar en qué puerto pones la mercancía. Pues esto es teoría general del derecho, el código civil y el lo que las partes pagan. ¿Y qué pasa si las partes no pagan nada? Pues se aplica el código civil, el código de comercio. Estos códigos no regulan la contrata de distribución, pero sí se regulan la contrata. Os explico, esto es para que os explique. El código civil regula las relaciones entre cualquier tipo de persona. Nosotros como ciudadanos del mundo. El código de comercio, las relaciones entre comerciantes, entre empresarios, ¿vale? Pero hay unas cosas en el código de comercio que no se regulan que se aplican sucesivamente en civil, por eso la regla general del contrato de distribución es lo que hayamos pactado. Si no hemos pactado nada, regla general del código civil y del código de comercio. Si no hay ninguna regla en general en el código civil y del código de comercio que me pueda aplicar, se aplica por analogía en el contrato de la agencia. Esto entre comillas, porque lo vamos a matizar ahora. ¿Qué es la aplicación por analogía? Pues dice, mira, cuando las normas no contienen un supuesto de hecho concreto, le aplicaremos otro que se le parezca mucho. El contrato de la agencia y el contrato de distribución, a pesar de que hemos visto que la naturaleza es muy distinta, por eso la definición, en el fondo se parece. Hay un tercero que está haciendo cosas para el principio de legal.
con todos los matices, ¿eh? Esta sería la regla. ¿Qué pasa? Pues que en los contratos de distribución normalmente la relación está por escrito y acaban los tribunales. Mientras la cosa va bien no hay ningún problema, cuando la cosa va mal, vamos en tribunales. Y no hay una línea jurisprudencial unificada. Hay veces que, pensad que estamos hablando de las indemnizaciones, ¿eh? Hay veces que los tribunales dicen que el distribuidor tiene derecho a la indemnización por clientela y otras veces que no. Hay veces que se aplica por analogía el contrato de agencia y hay veces que no. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo, por una falta de regulación absoluta. Y fijaros que aquí ya os indico las dos, la normativa y contractual. Y eso genera un caos en la práctica impresionante, empezando por los problemas de prueba. Yo, fabricante, resuelvo un contrato y digo que no tienes derecho. Y el distribuidor dice que sí. Y ni siquiera somos capaces de determinar desde cuándo está vendiendo mis productos. Sí, claro, nosotros decimos como abogados, busca facturas. O sea, si hace 20 años que trabajas con él, tendrás alguna factura, tenemos que poder acreditar. Hombre, es que claro, antes no había email, las facturas se mandaban, no me guardaba copia. Impresionante. ¿Vale? Bueno, a pesar de que no haya una línea jurisprudencial unificada, yo os he señalado aquí lo que parece que es la tendencia, ¿vale? En relación con la indemnización por daños y perjuicios, TES es Tribunal Supremo, perdonad. El Tribunal Supremo viene reconociendo, acordaros que esta indemnización solo aplicaba a los indefinidos. Pues el Tribunal Supremo viene reconociendo la posibilidad de desistir unilateralmente de los contratos indefinidos. No puedo estar obligado eternamente por un contrato, tengo que tener una salida. Reconoce esa posibilidad siempre y cuando se dé un preaviso razonable. ¿Qué es razonable? La ley de agencia nos lo dice, la de distribución, como no hay, no. Ser conservadores. Aquí tenemos una norma que nos dice que como mínimo 1 año de vigencia, 1 año de preaviso por vigencia de contrato, hagamos lo mismo. Entonces, ¿la resolución de un contrato indefinido implica siempre el pago de una indemnización por daños y perjuicios? No. Solo cuando el que resuelve abusa. Y por ejemplo, ahora me vais a decir que exagerada, pero es que pasa. Yo le mando un email y le digo, a partir de mañana dejas de ser mi distribuidor. ¿Creéis que ahí hay buena fe? Si yo tengo una relación desde hace 9 años o 19 con un distribuidor, lo menos que puedo hacer es avisarle con antelación. Pues es lo que nos están pidiendo los juzgados y tribunales para no venir obligados al pago de la indemnización por cliente. ¿Vale? Por clientela la vas a pagar. Perdona, por daños y perjuicios. Por clientela la vas a pagar sí o sí. Haz lo que quieras, la vas a pagar. No te vas a pagar. Tengo la experiencia en esto. Sí. Por aquí, daños y perjuicios seguramente no, pero por clientela. Esta indemnización tiene además un tema práctico. O sea, la clientela, a pesar de que también tiene problemas de prueba, es más fácil de demostrar. Vendías por valor de 1 millón, ahora vendes por valor de 10, hombre, algo tendrá que ver el distribuidor. En la indemnización por daños y perjuicios, quien la reclama tiene que acreditar la existencia del daño. Y eso es complicado. Eso es muy complicado en la práctica. Pero si no dais preaviso, un juzgado te va a condenar a pagarla. Otra cosa es la cuantía, que ya estará cada uno lo que pueda. ¿Vale? Obviamente, si yo tengo un contrato de duración indefinida y resuelvo porque la otra parte está incumpliendo, eso no es un desistimiento unilateral, eso tiene causa, el incumplimiento del otro. Ahí no procedería nunca la indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué pasa con la indemnización por clientela? Lo primero es muy importante, muy importante. Hay una línea jurisprudencial más o menos asentada
que reconoce la posibilidad de pactar la exclusión del pago de la indemnización por daños por clientela. ¿Vale? Yo en mi contrato, si es escrito, claro, si es verbal también podría pactarlo, pero luego tendría un problema de prueba muy grande. Pues puedo decir que en caso de resolución, sea por el motivo que sea, el distribuidor no tendrá derecho a la indemnización por clientela. ¿Vale? Y eso lo puedo hacer expresamente, tal y como os acabo de decir, las partes se acuerdan que en caso de resolución por cualquier motivo no habrá derecho a la indemnización por clientela, o incluso los tribunales lo están reconociendo cuando de forma implícita o tácita se entiende que el distribuidor ha aceptado el aprovechamiento de esa clientela por el principal. Por ejemplo, contratos de distribución. Acordaros que en los contratos de distribución, ¿los clientes de quién son? Del distribuidor, ¿eh? Pues hay contratos de clientela donde se pacta que mensualmente o cada trimestre el distribuidor enviará al fabricante una lista de clientes, con datos de contacto, tal. Si el distribuidor hace eso, será porque no le importa que yo principal tenga acceso a esos clientes. Entonces, cuando se incluye una cláusula de ese tipo de entrega de información sobre clientes al principal, los tribunales están reconociendo que el distribuidor está renunciando de forma tácita a una eventual indemnización por clientela. Que acordaros que lo que quiere cubrir es el aprovechamiento después de la extinción del contrato de los clientes. Si aquí el distribuidor ya está aceptando que durante la vigencia del contrato yo, fabricante, me aproveche de sus clientes, pues mucho más después de la extinción. ¿Vale? ¿Qué pasa si no hay pacto? No tenemos contrato, o a pesar de tener contrato, no hemos puesto que esa indemnización por clientela no aplica. El Tribunal Supremo, y aquí no es unánime, pero la línea jurisprudencial sí que está bastante consolidada, rechaza la aplicación analógica de forma automática de la ley del contrato de agencia. El artículo 28 es el que regula la indemnización por clientela. Es decir, el distribuidor no va a tener siempre derecho a la indemnización por clientela aplicando analógicamente el artículo 28. El tribunal dice, hay que estar a cada caso. ¿Y qué hay que ver? Dice, habrá que ver si se dan los supuestos que me dice el artículo 28 para que esta indemnización proceda. O sea, tengo que ver si efectivamente ha habido una aportación de clientela y si existe un aprovechamiento, aquí os he subrayado, de forma pacífica. Porque eso no lo dice la ley de agencia, pero lo exigen los juzgados y tribunales para aplicar el 28 a los contratos de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me aprovecho de los clientes, yo fabricante, pero al mismo tiempo el distribuidor, después de resolver el contrato, se pone a vender productos de la competencia a esos clientes, hombre, yo no me voy a poder aprovechar igual de la clientela. Eso no me deja un uso pacífico de la clientela, ¿vale? Estos todos son matices que, como os podéis imaginar, demostrarlo en la práctica es muy complicado, muy complicado. Por eso hay tanta conflictividad en las resoluciones de los contratos de distribución y de agencia. ¿Y qué hace falta también para que pueda aplicarse por analogía el artículo 28 que regula la indemnización por clientela? Pues que haya un desequilibrio sobrevenido en la situación patrimonial de distribuidor y agente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un enriquecimiento injusto. Durante la vigencia del contrato es un win-win, ¿no? Los dos ganan. El fabricante vende más y el distribuidor gana más, porque cuanto más vende, más margen tiene. Pero claro, si yo fabricante, cuando termino el contrato de distribución, me aprovecho de esos clientes que se han generado durante la vigencia del contrato, aquí el distribuidor no gana nada, no está recibiendo nada a cambio. Hay un enriquecimiento injusto, un desequilibrio entre las partes.
Y por último, hace falta también, para poder reclamar esta aplicación analógica del artículo 28, que el distribuidor no haya incumplido con sus obligaciones, ¿vale? El distribuidor no puede exigir, esto se parece a la ley de agencia también, lo hemos visto antes. Yo, distribuidor, no puedo exigir la aplicación analógica del 28 en un contrato de distribución si estoy en falso, porque estoy incumpliendo mis obligaciones, ¿vale? Si me preguntáis, ¿pero qué están haciendo después de explicarnos la teoría? ¿Pero qué pasa en la práctica? ¿Se reconocen muchas indemnizaciones por clientela o no? Pues cada vez más en los contratos de distribución, bien sea por la aplicación analógica del 28 o bien sea por la teoría del enriquecimiento injusto, que deriva del Código Civil, no de la ley de contrato de la agencia. Pero eso es porque nunca está pactado en el contrato. Correcto. Si tú ya lo pactas, correcto. Si lo pactas, hombre, siempre puede haber un kamikaze que a pesar de pactarlo lo intente. Ya. Porque te diga que es que tú lo obligaste y es que casi firmó el contrato porque era cuestión de vida y muerte. Pero si tú tienes un documento donde las partes ya han aceptado que las reglas del juego sean una, pues estás mucho mejor, sobre todo con esta línea jurisprudencial que creo que es desde el 2008, que acepta eso. Os he puesto para acabar y es una lista, bueno, aquí si eran compatibles de indemnización por clientela y daños y perjuicios, sí, porque son cosas distintas. Os he dicho de la indemnización por clientela compensa el fondo de comercio, la indemnización por daños y perjuicios compensa los abusos. Entonces puede ser que una misma resolución genere las dos indemnizaciones, o solo una, pero no son incompatibles. Y por último, la lista no es completa, pero os he puesto aquí algunas recomendaciones que ya hemos ido viendo a medida que hablábamos. Formalizar los contratos por escrito, porque el problema de prueba es bestial si no tenemos un documento por escrito. Y pensad siempre que aunque no tengamos un papel, el contrato existe, es un contrato verbal y nos vincula y nos obliga y genera antigüedad. Aunque os parezca mentira, vienen clientes al despacho y dicen: es que yo tenía una persona que vendía en Francia y ahora resulta que estoy trabajando con otra y me ha demandado y me reclama 1 millón de euros. Y dices: pero bueno, ¿tenías contrato? No tenía contrato. Bueno, ¿y desde cuándo tenías a esta persona? No, desde el año 90. Había contrato. Este hombre no lo sabía, pero era un contrato verbal. Por eso es importante que los formalicéis por escrito. No hace falta que sea un documento muy concreto, simplemente que regule las cosas esenciales. Os perdéis la palabra más importante: suscribir contratos por tiempo determinado. Evitando contratos de duración indefinida. Y entre paréntesis, lo que preguntabas tú, conveniencia de pactar, posibilidad de pactar prórrogas anuales, ¿vale? Pero conveniencia de establecer un plazo máximo. Y algunas cosas que yo creo que son importantes que se regulen de forma expresa. La obligación de facilitar el listado de clientes, porque así siempre podemos acreditar qué demás nos ha aportado. En el tema este listado de clientes a mí me sorprende un poco, porque nosotros, por ejemplo, pues trabajamos tanto en España como en exportación con distribuidores exclusivos por países, no hay contratos. Hay contratos porque la voluntad de la empresa es exportadora desde el inicio, se empezó, y bueno, pues con los nuevos distribuidores sí que hay unos contratos, pero con los antiguos no, pero en ningún caso, ni los antiguos ni los nuevos, nunca se ha pedido el listado de clientes, porque lo primero que te dicen: los clientes son míos. Es que son suyos y no es normal. Pero existen contratos de distribución donde el distribuidor entrega esa lista. Hombre, el distribuidor estará muy celoso de entregar esa lista porque son sus clientes. En el momento en que el fabricante tenga acceso a esa información, puede intentar vender directamente o vender a través de otro distribuidor. O sea, es el activo más importante. Pero solo es el listado, puede ser cualquier tipo de información que se intercambie. O sea, si yo le obligo en el contrato pues a que me pase trimestralmente las ventas, no solo el listado, Sí. sino las ventas, Hombre, las que yo ventas- pueda hacer acompañamientos, o sea, Sí. todo eso ya implicaría que yo tengo, o sea, tengo Sí. aprovechamiento, ¿no? Sí, y liga con lo segundo que os digo. Como principal, intentar mantener una relación cercana con los clientes. O sea, esto nos lo pondrá muy difícil el distribuidor, pero uno lo que no puede es firmar un contrato de distribución y olvidarse porque tiene Rusia cubierto, o olvidarse porque tiene Alemania cubierto. No. Un contrato de distribución, no, como empresario, no te puede permitir, o sea, no podéis permitiros pensar
tengo Alemania cubierto, porque es que el distribuidor es buenísimo, porque el distribuidor hoy está, pero mañana no, recibe una oferta mejor o un precio más bueno de un competidor vuestro y se acabó, ¿vale? Establecer claramente la naturaleza del contrato, o sea, si es una agencia, digamos que es una agencia, que es una distribución, que es una distribución, porque a lo mejor no nos interesa que a la distribución se le aplique la ley de agencia, por lo que hemos visto, en la distribución puedo pactar excluir la indemnización por clientela, en la agencia no. Bueno, fijar las causas de terminación anticipada, eso también es una obviedad, pero va muy bien tenerlo, y describir las consecuencias de la extinción. Aquí, obviamente, no he puesto temas de negocio, pero que son muy importantes, pues el precio, las condiciones de entrega, qué importe aplicamos, qué pasa si el producto es defectuoso, quién responde, todo ese tipo de cosas. Creo que no me he pasado mucho, no sé si tenéis alguna pregunta más para acabar. Bueno, hay un par de cosas, ¿no? Primera, si tú en el contrato estableces una cifra mínima de ventas y lo haces porque le das la exclusividad, si no, no puedes hacerlo, pero si le das la exclusividad, por lo menos pide una cifra mínima de ventas. Y el agente, bueno, en el caso del distribuidor, no llega, es una causa de terminación anticipada. Mira, en la mayoría de los casos te dicen que no. No, eso es un incumplimiento. Eso es un incumplimiento. Si hay una obligación de un volumen de compra mínimo anual y no se realiza, eso es causa de terminación anticipada del contrato, ¿vale? Tienes que ejercitarla. Eso en el caso de la distribución. Y en el caso de la agencia también. es al contrario. Si no vendes... Sí. Lo que pasa en estos casos es que normalmente buscamos soluciones intermedias, nosotros como abogados. Tú lo has dicho muy bien. Normalmente das la exclusividad y a cambio de esa exclusividad le obligas a que te compre un volumen de compra mínimo. Pues nosotros normalmente incluimos en el contrato una cláusula que dice que el incumplimiento de la obligación de compra mínima implicará la pérdida de carácter exclusivo del contrato y al menos me deja las manos libres para poder firmar otros contratos de distribución. Siempre hay, digamos, entre una posición y otra, alguna intermedia que puede... Y otra cosa que quiero decir, en todo esto, en muchas ocasiones, cuando imaginas que hablamos de exportación en este caso, hay un contencioso, hay un tribunal que falla a tu favor, pero falla en España, no implica que el señor que está en Estados Unidos siga haciendo lo mismo. Si quieres hacer algo, coge tu maleta y tu dinerito y vete a Estados Unidos y pon una demanda allí porque te va a costar. A ver, para eso hay medidas cautelares, pero es lo mismo de siempre. O sea, las medidas cautelares que pueden funcionar cuando tienes al distribuidor en la esquina, cuando tienes que hacer una medida cautelar de presentarle el producto de un competidor en Estados Unidos, pues es más complicado. Es más complicado. Por eso decía que es muy importante en cada caso, a pesar de que tú tengas un contrato de distribución o de agencia, comodín, estándar, marco le decimos nosotros, que puedas utilizar siempre, que antes de firmarlo en un país distinto, valides que la ley aplicable que has elegido es correcta. O sea que luego si tienes una sentencia puedes ir a ejecutarla allí con más o menos dificultad. Incluso en mercados muy cercanos como Francia, ¿vale? Tengo ahora un litigio con un exagente, digo porque el compañero creo que algo tenía. Este señor nos ha demandado, estamos en el litigio, seguramente ganará, yo ya sé que pagar. Un litigio donde allí o aquí. Lo he puesto allí. Aparte, claro, aparte la ley de agencia francesa es extremadamente protectora, punitiva, ¿vale? Pero eso no quiere decir que si gana allí, yo no pueda seguir. Tendría que venir tener la demanda, que le ratifique la demanda a un tribunal español. Mientras tanto, yo haré lo que me da la gana porque puedo hacerlo. Es esa validación de la ejecución de sentencias. Pero hablamos de Francia, no hablamos de China. Sí. Con esto quiero decir que cuando... Porque para ti Francia te parece más sencilla por un tema de proximidad, ¿no? Porque cruzas la frontera y lo tienes a pocas horas, pero el problema es el mismo, no aunque es, la distancia sea más geográfica, corta. Hablo de cultura, sí. De la Unión Europea. De cultura. El marco legal más o menos es parecido. No hablo de que esté aquí al lado, hablo de que se supone que todo es más o menos parecido, que no lo es. No, o sea, el tema de la ley aplicable es uno de los problemas, pero no solo en la distribución, en la agencia. Si tú firmas un contrato con un vendor con otro, lo
mismo, o sea, siempre que hay dos jurisdicciones en juego, ese tema es muy complejo. Muy complejo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Este proyecto de ley de Distribución. que no ha llevado hacia adelante, entiendo que iba a proteger más precisamente al distribuidor, ¿no? La verdad es que era una regulación muy extraña, en el sentido de que el primer artículo decía, ya para empezar, que la distribución se regularía por la voluntad de las partes. Y la ley lo que te daba era unos parámetros, pero que no eran obligatorios, como la ley de agencia, que si tú resuelves hay una indemnización por clientela que está tasada en la ley. Te decía ideas o criterios que las partes podían regular en el contrato de distribución. O sea, que si ese proyecto está por ahí, no está mal acogerlo, para Sí, coger ideas sí, para regular el verdad, contrato de sí, la verdad distribución. es que no está mal, porque te habla de la exclusividad, de la no competencia postcontractual, de los diferentes niveles, de la subdistribución. Sí, está, sí, como idea y contenido, como guía para lo que debería ser un contrato de distribución, no está mal. No está mal. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh?